El sol de la mañana atravesó un bajo velo de nubes sobre las llanuras de Nebraska, pintando la casa de la familia Malister de un dorado pálido. Dentro, Annie Malister presionó su frente contra el cristal frío de la ventana de su dormitorio, mirando la pradera vacía. A los 24 años, había aceptado hacía mucho tiempo su papel como la hermana simple, la de manos callosas, piel morena y ropa gastada por años de trabajo en el campo y cocina. Ella no era de aquellas sobre las que los jóvenes se detenían en las reuniones sociales o buscaban en los bailes de granero. Esa era Evelyn, su hermana menor. El orgullo de la familia. Annie era simplemente Annie. La confiable, callada y útil Annie. Baja aquí en este instante. La voz de su padre cortó el aire quieto, áspera como el chasquido de un látigo. Annie alisó su descolorido vestido de calicó y se dirigió escaleras abajo, cada paso pesado de temor. La cocina se sentía más fría de lo usual. Su madre estaba sentada en la mesa, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Su padre estaba de pie cerca de la estufa, el rostro duro como piedra. Y ahí estaba Evelyn, pálida y hermosa incluso en su angustia, llorando suavemente en un pañuelo de encaje. Su cabello dorado brillaba como la luz del sol, sus ojos azules centelleaban a través de las lágrimas. El estómago de Annie se contrajo. «Díselo», exigió Thomas Malister. Su voz no tenía suavidad. Evelyn levantó la mirada, su labio temblando. «No puedo casarme con él, Annie. Simplemente no puedo. Un ranchero en el territorio de Wyoming viviendo en alguna choza en el desierto. Preferiría morir antes que ir». Annie sintió que el suelo se movía bajo ella. Había escuchado sobre las cartas. La correspondencia que Evelyn había mantenido durante meses con un ranchero llamado Jesse Arlan. La familia había celebrado cuando él envió dinero para su pasaje. Significaba un matrimonio respetable para Evelyn y una carga menos para el hogar en dificultades. «Diste tu palabra», susurró su madre, aunque sus ojos mostraban simpatía por su hija menor. «No sabía que estaba aceptando», gimió Evelyn. «Además, Samuel Morrison ha estado visitándome. Es dueño de la tienda general. Podría quedarme aquí cerca de casa, cerca de la familia». «Suficiente». Thomas ladró, golpeando su puño contra la mesa. «Tomaste el dinero de ese hombre. El honor de esta familia está en juego». Entonces Evelyn dijo las palabras que cambiarían la vida de Annie para siempre. «Entonces que vaya Annie». La habitación cayó en silencio. Annie se quedó helada, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué?», susurró. Evelyn se secó los ojos, repentinamente más calmada. «El señor Arlan nunca me ha visto. Solo una fotografía. Una donde apenas se pueden distinguir los rasgos. Annie podría ir en mi lugar. Ella es más adecuada para ese tipo de vida de todos modos». El pecho de Annie se oprimió. Más adecuada porque era simple. Porque nadie en el pueblo la había elegido nunca porque era la que siempre se quedaba atrás. «Eso es deshonesto», Annie logró decir, su voz temblando. «¿Lo es?». Los ojos de Thomas eran agudos, calculadores. «¿Ambas son hijas Malister?». Él pidió una novia. «Tendrá una». «¿Y qué perspectivas tienes aquí? ¿Crees que algún hombre te mirará 2 veces cuando Evelyn esté cerca?». La verdad de ello cortó profundo. Annie había visto a los hombres pasarla por alto por su hermana durante años. Evelyn bailaba. Annie servía refrescos. Evelyn encantaba pretendientes. Annie fregaba platos. «No le mentiré», susurró Annie. «Entonces dile la verdad cuando llegues», dijo su padre encogiéndose de hombros. «Deja que él decida. Pero irás. Honrarás la palabra de esta familia». La decisión estaba tomada, tan final como el martillo de un juez. 2 días después, Annie estaba en la estación de diligencias. Sus escasas pertenencias estaban empacadas en un pequeño baúl, vestidos remendados, la Biblia de su madre, algunos frascos de comida en conserva. La mano severa de su padre agarró su brazo mientras le advertía que no avergonzara a la familia. Su madre presionó dulces de menta en su palma, sus ojos llorosos. Evelyn se mantuvo apartada, envuelta en un fino abrigo azul, su belleza intacta por la culpa. Sus miradas se encontraron una vez, y Annie creyó ver alivio más que tristeza en los ojos de su hermana. El conductor llamó. «Todos a bordo». Annie subió a la diligencia, el corazón pesado, aferrando su bulto. Cuando las ruedas comenzaron a rodar, miró hacia atrás. Su familia ya se había dado vuelta. Solo su madre levantó una mano en despedida. El viaje al oeste fue largo y difícil. La diligencia rebotaba sobre caminos llenos de baches, deteniéndose en estaciones de pesaje donde comidas de carne dura y galletas duras apenas llenaban el estómago. Las tierras de cultivo de Nebraska dieron paso a la pradera interminable, luego al contorno accidentado de las montañas. La espalda de Annie dolía. Su vestido se llenó de polvo,
pero lo soportó en silencio. El ministro que viajaba a su lado compartió periódicos y gentiles palabras de aliento. La mujer corpulenta al otro lado del pasillo se quejaba sin cesar, pero los pensamientos de Annie permanecían en el hombre que esperaba en Wyoming. Leyó y releyó sus cartas a la luz de la linterna. Jesse Arlan, 31 años, un ranchero que había luchado en la guerra, que había construido su hogar con sus propias manos. Sus palabras revelaban soledad, aunque trataba de ocultarla. Quería una compañera, alguien lo suficientemente fuerte para la vida fronteriza, pero lo suficientemente gentil para hacer de una casa un hogar. Esas cartas estaban destinadas a Evelyn. ¿Qué pensaría cuando Annie bajara de la diligencia en su lugar? Por fin, la diligencia llegó a Cheyenne. A través de la ventana polvorienta, Annie vio hombres esperando con sombreros negros, mujeres agarrando las manos de los niños, comerciantes en abrigos planchados. Lo buscó a él, su corazón martillando. «Fin de la línea, señorita», llamó el conductor. Annie descendió, sus botas gastadas golpeando la tierra. El viento de Wyoming tiraba de su sombrero. Agarró su pequeño baúl, su boca seca. «Señorita Malister», la voz profunda la hizo voltearse. El hombre ante ella era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro bajo su sombrero negro. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, sus ojos grises como el cielo invernal. La estudió con tranquila confusión. Annie tragó saliva, forzando su voz a estar firme. «Señor Arlan, soy Annie Malister, la hermana de Evelyn. Hay algo que debe saber. Evelyn no viene. Mi padre me envió en su lugar». Su ceño se frunció. «¿Su hermana no viene?». La vergüenza quemó las mejillas de Annie. «Sé que esto no es lo que esperaba. Le prometieron a Evelyn, no a mí. Les dije que no estaba bien, pero no me escucharon. Vine a decirle la verdad. Y entenderé si quiere enviarme de vuelta». Jesse la estudió en silencio, su mirada firme, ilegible. Annie se obligó a no apartar la mirada, aunque su corazón latía dolorosamente en su pecho. Por fin, dijo en voz baja, «¿Viajó 5 días sola?». «Sí, a través de territorio medio salvaje para casarse con un hombre que nunca había conocido. Vine a honrar la palabra de mi familia y a dejarlo elegir». Algo cambió en su expresión. Un destello de respeto quizás, aunque su voz permaneció plana. «Ya veo. Mi carreta está por aquí. Se quedará en el rancho esta noche. Hablaremos más mañana». Levantó su baúl como si no pesara nada y caminó hacia una carreta que esperaba. Annie lo siguió, su pulso inestable. Lo que trajera el mañana, al menos había dicho la verdad. Y la verdad, se recordó a sí misma, tenía que contar para algo. La carreta traqueteó por el camino lleno de baches, llevando a Annie lejos del ruido de Cheyenne y hacia la noche abierta de Wyoming. Las estrellas iluminaban el cielo de una manera que nunca había visto en Nebraska, brillantes e incontables, extendiéndose para siempre. Junto a ella, Jesse Arlan sostenía las riendas con facilidad practicada, silencioso, excepto por el chasquido ocasional para guiar a los caballos. Annie agarró su chal más fuerte. El silencio entre ellos se sentía más pesado que la noche misma. Quería hablar, explicar, preguntar qué pensaba, pero cada palabra se atoraba en su garganta. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Jesse de repente. Su voz era profunda, directa. «24», respondió Annie suavemente. «¿Por qué no está casada?». La franqueza dolió, pero Annie mantuvo su barbilla en alto. «Porque los hombres no me miran cuando mi hermana está en la habitación». Jesse estuvo callado por un momento, sus ojos grises fijos en el camino oscuro adelante. «Pero aún así vino». «Vine a decirle la verdad», respondió Annie, «y a dejarlo decidir». No llegó respuesta, solo el chirrido de las ruedas de la carreta y el ritmo constante de los caballos. Pero Annie creyó ver su mandíbula tensarse, como si sus palabras hubieran golpeado algo dentro de él. Para cuando llegaron al rancho, la luna estaba alta. El aliento de Annie se detuvo ante la vista. La casa se erguía de 2 pisos, resistente y cuadrada, sus ventanas brillaban con luz de lámpara. Un granero se alzaba cercas extendiéndose hacia las montañas que se elevaban como centinelas en la distancia. Esto no era una choza. Era un hogar construido con cuidado y trabajo. Jesse la ayudó a bajar de la carreta, su toque firme pero impersonal. «Traeré su baúl», dijo. «La habitación de huéspedes está arriba». Dentro, la casa era simple pero bien cuidada. Una chimenea de piedra, muebles de madera, todo ordenado y limpio. Los ojos de Annie cayeron sobre la mecedora junto a la ventana, la Biblia sobre la mesita, la ausencia de cualquier toque de mujer. En la cocina, Jesse sirvió estofado de una olla mantenida caliente en la estufa. «Coma», dijo simplemente. Annie obedeció,
el rico sabor sorprendiéndola después de días de galletas duras. Jessie se sentó frente a ella, observando. ¿Puede cocinar?, preguntó. Sí, mantener la casa, cuidar. Fui criada en una granja, respondió Annie. Firme. Ahora puedo hacer todo eso. Jessie la estudió por un largo momento. Usted no me engañó, dijo al final. Su familia lo hizo. Su hermana lo hizo, no usted. El alivio pinchó los ojos de Annie, aunque lo parpadeó. Se había preparado para la ira, para el rechazo. Pero sus palabras fueron medidas, no crueles. Cuando la comida terminó, llevó su baúl arriba a la habitación de huéspedes. Hablaremos mañana, dijo en voz baja. Descanse ahora. Sola en la pequeña habitación, Annie permaneció despierta, escuchando a los coyotes llorar en la distancia. Mañana, él decidiría. Mañana su destino estaría sellado. La siguiente mañana amaneció fresca y clara. Annie se levantó temprano, sus manos moviéndose a través de movimientos familiares, encendiendo la estufa, mezclando masa, friendo tocino. Para cuando Jessie entró del granero, el desayuno estaba en la mesa. Se detuvo en la puerta, sorprendido. No tenía que hacerlo. Estoy acostumbrada a ser útil, dijo Annie simplemente, dejando los bizcochos. Comieron en silencio, pero no era tan tenso como antes. Jessie parecía estudiarla más de cerca, como si evaluara no su apariencia, sino su firmeza. Después del desayuno, se puso de pie. Venga, le mostraré el rancho. Afuera, el aire era punzante con el aroma del pino. Jessie señaló el corral, el gallinero, los pastizales extendiéndose hacia las estribaciones. 200 acres, dijo. Cada cerca, cada poste, los puse yo mismo. Después de la guerra, necesitaba algo para construir en lugar de destruir. Annie escuchó en silencio. Su voz era plana, pero debajo de ella escuchó algo más profundo. Un hombre marcado, pero no roto. Necesito una esposa, dijo Jessie sin rodeos. No un ornamento, no un premio social, una compañera. Alguien que pueda enfrentar temporadas difíciles sin huir. Annie encontró su mirada. Sé sobre temporadas difíciles, señor Arlan. Sé lo que es ser invisible, ser segunda después de alguien más. No quiero cosas elegantes. Quiero un lugar donde pertenezca. Algo parpadeó en sus ojos, aunque no dijo nada. Justo entonces, un jinete se acercó. Un joven con cabello arenoso y una sonrisa fácil. Detuvo su caballo e inclinó su sombrero. Buenos días, Jessie. Buenos días, señorita. Mi nombre es Jonah Cooper. Encantado de conocerla. Señorita Mallister, dijo Jessie. La sonrisa de Jonah se ensanchó mientras miraba a Annie. Bienvenida al territorio de Wyoming, Jessie. Es un hombre afortunado. El calor subió a las mejillas de Annie ante la abierta admiración en su voz. No podía recordar la última vez que un hombre la había mirado de esa manera. Jonah se volvió hacia Jessie. Cercas caídas en el pastizal norte otra vez. Esos novillos Thompson las rompieron. La mandíbula de Jessie se tensó. Iremos a arreglarlas, miró a Annie. Estaremos de vuelta al mediodía. Mientras los dos hombres se alejaban, Annie se quedó en el patio, su corazón latiendo. La mirada de Jonah la había perturbado. Pero más que eso fue la forma en que Jessie lo había notado. La leve tensión de su mandíbula, los ojos grises vigilantes. Se volvió hacia la casa, decidida a hacerse útil. El polvo se elevó mientras golpeaba la alfombra del salón. Abrió ventanas para dejar entrar el aire fresco. Para cuando Jessie regresó, la casa se sentía más brillante, menos solitaria. Cerca del atardecer, llegó otra visitante. Una mujer robusta con cabello canoso y ojos agudos. Hattie Rose Fletcher. Se presentó, bajando de su carreta. Tu vecina más cercana. Pensé en ver si Jessie finalmente consiguió una esposa. Annie sonrió levemente. Todavía no. Es complicado. Hattie Rose la estudió un momento, luego asintió. Bueno, cariño, todo sobre Jessie Arlan es complicado. Pero te diré esto, la belleza no duraría una semana aquí afuera. Lo que tienes, puedo verlo en ti. Eso es poder de permanencia. Sus palabras calentaron a Annie más de lo que podía decir. Cuando Jessie regresó cerca del anochecer, encontró a Annie en el jardín, las mangas enrolladas, animando la vida de plantas descuidadas. Sin una palabra, tomó el cubo de sus manos. Juntos, regaron los tomates mientras el cielo se volvía rosa y dorado. Más tarde, Jonah se unió a ellos para la cena, llenando la mesa con risas e historias. Elogió la cocina de Annie, halagó las flores que había puesto en un frasco. Jessie se volvió más callado, sus ojos grises moviéndose entre Annie y Jonah.
Cuando la comida terminó y Jonah finalmente se fue, Jessie se paró en la puerta, su silueta enmarcada en la luz de la lámpara. Su voz era baja, áspera. Esta casa ya se siente diferente contigo en ella. Un día, y se siente viva. El corazón de Annie se detuvo, pero ella solo asintió. Las casas necesitan cuidado como los jardines. Sí, dijo Jessie. Lo necesitan. El silencio se extendió entre ellos. No vacío, sino lleno de algo sin nombre, algo creciendo. Espera, antes de continuar, ¿qué piensas sobre la historia hasta ahora? Deja tus pensamientos en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber. El día se deslizó en semanas, cada una llevando a Annie más profundo en el ritmo de la vida del rancho. Se levantaba al amanecer, cocinaba comidas abundantes, cuidaba el jardín, remendaba camisas y arneses, y mantenía la casa brillante. Jessie trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía, arreglando cercas, conduciendo ganado, planeando para el invierno. Se movían alrededor del otro al principio, como extraños, aprendiendo los pasos de un nuevo baile. Pero lentamente, sus movimientos comenzaron a caer en sincronía. Una tarde, mientras limpiaba el escritorio en el salón, Annie tiró de un cajón atascado. Se abrió de repente, derramando un paquete de papeles atados con cuerda. Los recogió, con la intención de guardarlos de nuevo, pero sus ojos captaron las palabras. El nombre de Evelyn, borradores de cartas, la letra de Jessie, menos firme que las que su hermana había recibido. El aliento de Annie se detuvo. Querida señorita Mallister, comenzaba una. No soy bueno con las palabras. La guerra me quitó muchas cosas, incluyendo la facilidad de hablar con la gente, especialmente con las mujeres. Pero intentaré decirle la verdad. Annie leyó con el corazón apretándose. Estas cartas eran crudas, sin pulir. Jessie había escrito sobre pesadillas, sobre soledad, sobre tierra que exigía todo y daba poco a cambio. Sin embargo, entre las líneas había esperanza, un anhelo de alguien con quien compartir sus cargas, sus silencios, sus pequeñas victorias. Este no era el hombre que Evelyn había burlado como algún ranchero pueblerino. Este era un hombre que desnudaba su alma, aunque solo fuera en papel. ¿Qué está haciendo? La voz de Jessie la hizo saltar. Estaba de pie en la puerta, ojos ensombrecidos, observándola con intensidad ilegible. Annie tropezó con las páginas. Las encontré cuando el cajón se atascó. No debería haberlas leído. Cruzó la habitación en 3 zancadas, tomando los papeles. Annie se preparó para la ira, pero en cambio Jessie solo miró las cartas, su expresión extrañamente vulnerable. Estos eran los borradores. Nunca los envié. Pensé que sonaba como un tonto. No lo hizo, susurró Annie. Sonó honesto. Por un largo momento, los ojos grises de Jessie sostuvieron los suyos. Luego, con repentina resolución, preguntó, ¿quiere ver sobre lo que escribí? La cresta al atardecer. Esa tarde, Jessie ensilló 2 caballos y llevó a Annie por el sendero de la montaña. El aire olía a pino, fresco contra su piel quemada por el sol. En la cima, el mundo se abrió ante ellos. El valle se extendía interminable y dorado, el rancho diminuto abajo, las montañas elevándose eternas. El sol poniente prendió fuego al cielo con carmesí y oro. Oh, respiró Annie. La voz de Jessie era baja, casi reverente. Este lugar me mantuvo vivo en la guerra. Me dije a mí mismo que si regresaba, construiría aquí. Lo compartiría con alguien que entendiera. Se volvió hacia ella, su rostro tallado por luz y sombra. Tu hermana nunca lo hubiera hecho, pero tú. El corazón de Annie latía con fuerza. Quería hablar, decirle que ya lo sentía también, esta pertenencia. Pero las palabras se enredaban en su lengua. Creo que Jessie dijo lentamente. Estaba escribiendo a la hermana equivocada todo el tiempo. Las palabras colgaban en el aire como una promesa. Annie tragó con dificultad, sus ojos escociendo. No puedo ser Evelyn. Solo puedo ser yo misma. La mirada de Jessie se suavizó. Eso es lo único que quiero. 2 días después, una tormenta llegó como un tren de carga. El trueno partió el cielo y la lluvia cayó en cortinas. La cerca del este cedió, el ganado dispersándose en pánico. Jessie ya estaba en la silla cuando Jonah llegó a ayudar. Annie se puso sus botas, ignorando el grito de Jessie de quedarse adentro. En el arroyo, hinchado con agua de inundación, encontraron un ternero atrapado contra un tronco. Jessie entró al agua, la corriente amenazando con arrastrarlo. El aliento de Annie se detuvo mientras se luchaba por liberar al animal que balaba. Entonces, sin pensar, se sumergió en el agua helada. Annie, regresa, rugió Jessie. No. Juntos, gritó ella, aferrándose a una raíz para mantenerse firme.
Lado a lado, lucharon para liberar al ternero. Pero cuando el tronco se movió, Jessie perdió el equilibrio. El torrente lo arrastró bajo el agua. Annie se lanzó, dedos cerrándose en su camisa. Con la ayuda de Jonah, lo arrastraron, jadeando, a la orilla. De vuelta en la cocina, empapados y temblando, Jessie se sentó envuelto en una manta, sus ojos grises nunca dejando a Annie. Esa corriente podría haberla llevado, dijo con voz ronca. Podría haberlo llevado a usted, respondió ella con fiereza. ¿Pensó que me quedaría de brazos cruzados? La mayoría de las mujeres lo habrían hecho, pensó Jessie. Pero solo dijo, usted no es como la mayoría de las mujeres. Su mano alcanzó la de ella, áspera y cálida. Cuando la vi bajar por esa orilla, terca como siempre, supe. No quiero a Evelyn. No quiero alguna bonita mentira. La quiero a usted. Usted es a quien elegiría cada vez. Las lágrimas nublaron la visión de Annie, pero sonrió a través de ellas. Entonces elíjame, Jessie Arlan. No por deber, por verdad. Ya lo hice, dijo él, su voz quebrándose al fin. Se casaron en silencio la semana siguiente bajo las vigas de madera de la pequeña iglesia. Hattie, Rose y Jonah estuvieron como testigos. Flores silvestres en frascos de vidrio alegraban la humilde habitación. Annie llevaba su mejor vestido gris, su cabello recogido con un peine de plata que Hattie le había prestado. Jessie llevaba su buen sombrero negro, sus manos marcadas firmes mientras tomaba las de ella. Cuando el predicador los pronunció marido y mujer, la voz de Jessie sonó clara y segura. Para siempre, juró, y Annie supo que lo decía en serio con cada latido de su corazón. Más tarde ese verano, Evelyn llegó sin anunciarse en un carruaje de seda y encaje, todas sonrisas filosas y dulzura falsa. Intentó reclamar lo que había desechado. Intentó hacer que Annie se sintiera pequeña. Pero Jessie se paró junto a su esposa, su voz firme como piedra. No me arrepiento de nada, le dijo a Evelyn. Porque lo que tengo es real. Annie es mi verdadera elección, mi única elección. La belleza de Evelyn se desvaneció en ese momento, sus palabras impotentes contra la verdad que brillaba entre ellos. Se fue con enojo, pero Annie solo la vio irse con calma resolución. No cambiaría lugares con ella por todos los vestidos de seda del mundo, le susurró Annie a Jessie cuando estaban solos. Y yo no te cambiaría por toda la belleza del mundo, respondió él. La sequía llegó, poniéndolos a prueba con polvo y hambre, pero la enfrentaron lado a lado. Los chismes del pueblo trataron de menospreciar a Annie, pero Jessie lo silenció con feroz lealtad. Cada dificultad solo probó lo que ya habían aprendido, que la fuerza y el amor se forjan no en días fáciles, sino en tormentas enfrentadas juntos. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, observando las estrellas elevarse sobre su dura y hermosa tierra, Jessie tomó su mano. Su voz era tranquila, pero segura. Nunca fuiste segunda opción, Annie. Fuiste destino. Annie apretó su mano, su corazón lleno. Para siempre, susurró. Y bajo el vasto cielo de Wyoming, supieron que sin importar qué pruebas vinieran, ya habían ganado el premio más verdadero, la elección de caminar por esta vida juntos, mano en mano, nunca más, la segunda mejor.